A continuación resolveremos un ejercicio relacionado con el tema de transferencia de masa por difusión molecular. El ejercicio dice así: es probable que el lector haya advertido que los globos se inflan con gas helio para que se eleven en el aire durante el primer día en una fiesta, pero al día siguiente caen y actúan como globos comunes llenos con aire. Esto se debe a que el helio que se encuentra dentro del globo se fuga con lentitud a través de la pared y el aire se filtra hacia adentro por difusión. Considera un globo que está hecho de caucho suave de 0.1 milímetros de espesor y que tiene un diámetro de 15 centímetros cuando está inflado. En un principio, la presión y la temperatura en el interior del globo son 110 kilopascales y 25 grados Celsius. La permeabilidad del caucho al helio, al oxígeno y al nitrógeno a 25 grados Celsius son 9.4 por S a la menos 13, 7.05 por S a la menos 13 y 2.6 por S a la menos 13, respectivamente, en unidades de kilomol sobre metro por segundo por bar. Nos pide determinar la razón inicial, es decir, en tiempo cero, de difusión del helio, el oxígeno y el nitrógeno a través de la pared del globo, así como también la fracción de escape del helio en un transcurso de las primeras 5 horas. Suponiendo que la presión del helio en el interior del globo permanece casi constante y suponga que el aire está constituido por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno por números de moles, y tome las condiciones ambiente como 100 kilopascales y 25 grados Celsius. Lo primero que nos pide calcular es la razón inicial de difusión. Lo haremos mediante la siguiente expresión matemática, que es una modificación de la ley de Fick, basándose en términos de presiones parciales, porque estamos trabajando con gases. De manera que primero necesitamos pasar nuestras unidades que nos dio el problema a las unidades correspondientes a la permeabilidad, que es la que nos va a indicar con qué unidades debemos de trabajar. Es decir, las longitudes van a pasarse a metros, las presiones a bares, la temperatura a Kelvin y las horas a segundo, por medio de los siguientes factores de conversión. Entonces, para pasar el espesor de milímetros a metros, seleccionamos nuestros milímetros y como nosotros queremos metros, dividimos entre 1000 milímetros y obtenemos nuestro espesor en unidades de metros. Para el diámetro similar, seleccionamos los centímetros, dividimos entre 100 centímetros y obtenemos nuestros metros. Para pasar de kilopascal a bar, seleccionamos nuestra presión y vamos a multiplicar en vez de dividir, porque lo que queremos son bares y al momento de dividir entre 1 nos va a dar lo mismo, así que nos ahorramos el paso y simplemente multiplicamos. Para la temperatura utilizamos la fórmula, seleccionamos nuestra temperatura en grados Celsius y le sumamos 273.15 y obtenemos los Kelvin. Para la presión PO, que indica la presión exterior, de igual manera nuestros kilopascales los pasamos a bares multiplicando por 0.01 y la temperatura será la misma, le sumamos 273.15 y obtenemos Kelvin. Para el tiempo, las horas las necesitamos en segundos, entonces seleccionamos nuestras horas y como lo que queremos son segundos, multiplicamos por segundos y obtenemos 18.000 segundos, que son los que contienen 5 horas. Ok. Antes de comenzar, necesitamos conocer las presiones parciales dentro y fuera de las paredes. La presión parcial dentro la conocemos y es la que está dada por el helio
ya que es la única sustancia que está dentro del globo, es la que ejerce la presión total. En cambio, el aire está constituido por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno por número de mol. Es decir, si lo dividimos entre 100, obtenemos la fracción molar, que para el oxígeno sería 20.21 y para el nitrógeno sería 0.79. Este dato lo necesitamos porque lo vamos a utilizar en la siguiente fórmula para sacar las presiones parciales. Necesitamos multiplicar la presión total, que es referente a los 100 kilopascales, que nosotros pasamos a bar, seleccionamos y multiplicamos por la fracción molar del componente, en este caso el oxígeno, y la fracción molar es 0.21. Y obtenemos nuestra presión parcial. Para el nitrógeno es exactamente lo mismo, la presión total por la presión parcial, por la fracción molar del nitrógeno, y obtenemos la presión parcial. Es decir, en la mezcla de aire, ambos ejercen presiones individuales que al sumarlas nos da la presión total. El siguiente dato que nos hace falta es el área. El área, como sabemos, estamos trabajando con un globo. La forma geométrica que más se asemeja al globo es la esfera. Entonces, el área la calcularemos multiplicando pi por diámetro al cuadrado. De manera que seleccionamos pi y lo multiplicamos por el diámetro y lo elevamos al cubo y nos da el área. Para ser más prácticos, vamos a adelantar y vamos a sacar el volumen que vamos a utilizar más adelante. Nos dice que el volumen de una esfera es 4 por pi por radio, abrimos paréntesis, ya que vamos a dividir el diámetro entre 2, cerramos paréntesis, elevamos al cubo y dividimos, cerramos paréntesis y dividimos entre 3. Y obtenemos nuestro volumen en metros cúbicos. Ya tenemos todos los datos necesarios para calcular la razón de difusión. Comenzamos con el helio. La fórmula nos dice que es la permeabilidad del helio respecto al caucho multiplicada por el área, abrimos doble paréntesis, multiplicada a su vez por la diferencia de presiones parciales dentro y fuera del globo. El 1 representa la parte interior y el 2 la parte exterior. Como sabemos, en tiempo cero nosotros tenemos 1.1 bar, pero en la parte exterior no tenemos nada porque se supone que todavía no se ha difundido el helio fuera del globo, entonces es menos 0. Cerramos paréntesis, dividimos entre el espesor y cerramos el último paréntesis. Si obtenemos nuestra primera difusión, razón de difusión. Para el caso del oxígeno es lo mismo. Seleccionamos la permeabilidad, multiplicamos por el área, multiplicamos por la diferencia de presiones parciales, que como sabemos dentro no hay, pero fuera sí, es de 0.21 bar, y dividimos entre nuestro espesor. Y por último el nitrógeno. Seleccionamos la permeabilidad, multiplicamos por el área, por la diferencia de presiones, 0 en el interior, 0.79 en el exterior, dividimos entre nuestro espesor y de esta manera hemos respondido al primer inciso.
Para el inciso B, necesitamos conocer la masa inicial que había de helio y la masa que se escapó después de 5 horas. Para eso, con la ayuda del peso molecular obtenido de tablas, que podemos ver que el peso molecular para el helio es 4.003 kilogramo sobre kilomol y su constante es 2.077 kilojulios sobre kilogramo por Kelvin, que equivale a kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin, que es la que vamos a utilizar por las unidades que hemos estado trabajando. Entonces, primero necesitamos, para encontrar la masa de helio que se escapó en las 5 horas, necesitamos primero pasar nuestra razón de difusión de kilomol sobre julio a kilogramo sobre segundo. Aquí la fórmula nos indica que debemos multiplicar nuestro peso molecular por la razón de difusión del helio. Es así como obtenemos 2.92 por 10 a la menos 9 kilogramos sobre segundo. Nos dice que por cada segundo se escapa 2.92 por 10 a la menos 9 kilogramos. Entonces, en 18.000 segundos, ¿cuánta masa se habrá escapado? Y eso nos va a ayudar la siguiente fórmula a calcularlo, que es la masa, el flujo másico en kilogramos por la variación del tiempo que habíamos sacado, son 18.000 segundos. Tenemos que se escapan en las 5 horas 5.26 por 10 a la menos 5 kilogramos. ¿Y cuánto había inicialmente? Para eso necesitamos de la ecuación de los gases ideales, despejada. Este está en términos de masa porque nuestra constante está en términos de masa y no de moles. Es por eso que se expresa en términos de m, de masa. Entonces dice que es la presión a la que se encuentra el helio, que es la de 110 kilopascales, porque por las unidades de nuestra constante la dejamos en kilopascales, multiplicamos por el volumen que habíamos sacado anteriormente y dividimos entre la constante que multiplica a la temperatura. De esta manera, inicialmente habían 0.00031 kilogramos. Entonces, ahora sí, la relación de lo que se escapó en las 5 horas entre lo que había inicialmente nos da la siguiente fracción. Y para que se vea aún mejor, lo pasamos a porcentaje, seleccionándolo y oprimiendo en números, en la sección números, el porcentaje. Como ven, es 17%. Quiere decir que en 5 horas se escapó el 17% de lo que había inicialmente del helio en el globo. Y eso es todo.